Ahora sí, vamos a iniciar en esta mañana buscando en nuestras Biblias Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11, un texto muy conocido, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos un deber en sagrado como ministros del Señor y es estudiar las escrituras y ver si las cosas son así. Vamos a hacer una oración para iniciar. Amantísimo Padre que moras en los cielos, delante de ti, Señor, nos acercamos en esta mañana, entregándote, Señor, lo que somos y entregándote nuestro corazón. Ayúdanos, perdónanos en todo lo que hemos fallado y al estudiar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y conectándonos, Señor, con las verdades eternas. Que sea tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones y capacitándonos cada día. Lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir. ¿Mm? Ahora, creo que a ella estoy compartiendo. Habíamos quedado en la página 50 y... Bueno, habíamos terminado todo lo que era la parte arriana. Exactamente. Aquí habíamos quedado un poco. Muy bien. Este es un pequeño resumen y quiero conectar un poco lo que habíamos leído en Hechos 7, 17, 11. Chicos, me refiero a los colportores y a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero específicamente a los colportores. Hace tiempo un pastor me decía, nuestro deber es estudiar. Debemos nosotros tener material, debemos tener nuestra propia biblioteca, debe ser nuestro material de estudio. El Señor ha colocado en nuestras manos, ustedes serán futuros obreros, el Señor ha colocado en nuestras manos su obra y es nuestro deber estudiar y profundizar. Hay hermanos laicos que estudian más que los mismos colportores obreros. Y amén por ello. Pero tenemos un deber sagrado nosotros en estudiar cada día más. El Señor nos da a nosotros, a través y a futuro, cuando ya sean obreros, van a alimentarse de lo que es el diezmo. Y comprendemos que esto es un deber sagrado. Se nos exige 10 veces más. Es por eso que nuestro estudio debe ser 10 veces más. Investigar. Los bereanos no se quedaban con lo que Pablo decía. Investigaban, llegaban al fondo, analizaban si esto era cierto. Habíamos visto en los dos temas pasados, tenemos aquí la Trinidad. Recordemos este punto. Dios es una sustancia, un espíritu sin cuerpo, el único Dios del cual proviene todas las cosas. Eso dice el trinitarismo. Los arrianos, voy a minimizar esto aquí. Uy, ¿qué pasa? Ya. En el arrianismo vimos el Padre es el único Dios, ¿ya? No creado, no engendrado. Y en esto están en cierta manera igual. La Trinidad dice es un espíritu, es una sustancia. El arrianismo dice no, él es Dios, ¿cierto? No habla como si no tuviera cuerpo, que es lo que dice el trinitarismo. Pero los dos están en que él era el único por un tiempo antes del tiempo, antes de que se crearan todas las cosas. Entonces, ahí están como en igualdad. La diferencia es, ¿cierto? Que uno dice que era un espíritu, una sustancia, una usía, una masa, algo ahí que define como Dios. Y el arianismo dice, no, existía Dios Padre, pero solo por un tiempo X hasta que llegamos al punto 2. Cristo es una emanación del Padre. Esto es engendrado para el catolicismo, atemporal, antes del tiempo. Entonces, hubo un momento donde está esta sustancia, este espíritu, según la Trinidad, quiso conocerse a sí mismo y en conocerse formó un pensamiento y ese pensamiento tomó forma y esa forma fue Cristo o el Hijo de Dios o Dios Hijo, porque está conectado, acordémonos, una emanación
de ese espíritu, conectado a él. Ahí cambia un poco el arrianismo, donde Cristo es creado del Padre. Para el arriano, creado, esto es engendramiento para el arrianismo, atemporal. Y leíamos, no es que el hermano Brian lo dijo, habíamos leído el material y ahí decía Arrio claramente, Cristo es engendrado, pero ese engendrado lo toma como creación. Entonces juntos utilizan la palabra engendrado, uno como emanación y la otra como creación. Juntos, el trinitarismo y el arrianismo dice que todo esto fue antes del tiempo mismo, ya atemporal. A la diferencia del arrianismo es que Cristo existió desde un punto X y no había algo, y esto es interesante, ellos dicen, no vienen del Padre porque si no, ya estaría en el Padre, que es lo que dice el trinitarismo, sino que surgió de la nada, el Padre lo creó de la nada, primera criatura, primera creación. Seguimos, trinitarismo, lo que hemos estudiado. El Espíritu Santo es una expresión del amor del Padre y del Hijo, lo habíamos visto un poco, en el libro Mi Fe Católica lo ampliaba más, donde al amarse estas dos entidades, ¿cierto? Esta emanación que se llamó Hijo, viéndose a sí mismo, y esta entidad que se llama Padre, viéndose a sí mismo, se amaron, y en el amarse entre ellos mismos surgió lo que era el Espíritu Santo. Según el arrianismo, el Espíritu Santo es una creación de Cristo. Entonces ella dice, no, Cristo lo creó. Nosotros vemos en la Trinidad que al ser el Espíritu Santo una emanación del amor, proviene del Padre, proviene del Hijo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son todos de una misma sustancia. Realmente no son personas, sino manifestaciones de un gran Dios. Esto en la parte trinitaria. En el parte arrianismo, del arrianismo dice, Cristo es Dios, porque el Padre lo hace Dios, por ser el primer ser engendrado, entre paréntesis, creado. Entonces, uno es Dios porque es emanación de esta sustancia, según los trinitarios, y el arrianismo, Cristo es Dios porque el Padre lo hace Dios, lo hace copartícipe como Dios. Entonces, como fue la primera criatura, el primer ser creado, yo te declaro Dios por ser el primero. Y con él comienza a crear todo lo existente, según el arrianismo. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, por eso es Dios. Entonces, es una emanación del Padre, es una emanación del Hijo, y por eso Él es Dios. El Espíritu Santo proviene del Hijo, no es Dios. Y nosotros aquí encontramos, ¿cierto? Los tres creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los tres. Perdón, sí, los dos, el trinitarismo y el arianismo creen en los tres, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La diferencia es la definición que le dan a cada uno de ellos. Por el arianismo no es Dios, por el trinitarismo sí es Dios porque es una emanación del Padre y del Hijo en su amor eterno. Acordémonos que por la Trinidad vemos que el Hijo y el Espíritu Santo son perpetuamente engendrados, desde antes del tiempo mismo que fueron engendrados o fueron emanados, es diariamente esa emanación y ese engendramiento. Emanación por el Espíritu Santo, engendramiento por el Hijo. Cambio, en el arianismo no, ellos existieron y siguen existiendo, pero como criatura, ¿ya? Tengamos en cuenta estas dos corrientes porque estas dos corrientes después se van a ir a mezclar. Y vamos a ver en el siguiente apartado cómo se mezclan gradualmente y se van tomando de estas dos corrientes, la Trinidad y el arrianismo, y comienzan a mezclarse. Voy a leer también dos párrafos referente a la Trinidad. Este lo vimos en la primera clase. El Padre, Dios, engendró un Hijo igual a él de su naturaleza sin principio. Por tanto, el Padre no engendra al Hijo de algo, sino a partir, perdón, admito aquí, el Padre no engendra al Hijo de algo, sino a partir de la nada. El Espíritu Santo no es engendrado precisamente porque procede por la vía de amor y el amor no se realiza según la razón de semejanza, sino a manera de impulso vital como término de un movimiento de atracción que empuja intrínsecamente al amante hacia él. Y es ahí que surge el Espíritu Santo. Acordémonos, estudiamos un poco también
como creo que era San Gregorio, tomaba esta eisegesis, que es una eisegesis, una aseveración que no está en el texto, ¿cierto? Y dice que así como Adán, Eva y Set, Eva sale de Adán, Set sale de Eva, Cristo sale del Padre y el Espíritu Santo sale del Hijo, pero también es parte del Padre porque Set es parte de Adán. E intenta por allá en el 300 y algo tomar y hacer ese simbolismo. Por la parte trinitaria, por la parte arriánica tenemos la definición que ya habíamos leído, dice Dios siendo causa de todo, es absolutamente el único sin principio. Vemos que las dos definiciones es lo mismo. El Padre es el único sin principio. Los demás tienen un principio X. El Hijo, por el contrario, habiendo sido engendrado fuera del tiempo por el Padre, creado y establecido antes de los siglos. Volvemos a remarcar, engendramiento para el arianismo es creación. Utilizan la misma palabra que el catolicismo, pero para mostrar creación. No existía antes de ser engendrado, pero habiendo sido engendrado fuera del tiempo, antes que nada, es el único que llegó a subsistir por él, porque no es eterno ni coeterno, ni inengendrado con el Padre, ni tiene el ser a una con el Padre, por lo que algunos mencionan la relación, proponiendo dos principios inengendrado, dos principios inengendrados, sino que en cuanto a unidad y principio de todo, Dios es anterior a todo. Por eso también anterior al Hijo. Entonces, bajo la línea ariánica, tenemos el Padre es anterior a todo lo existente, el único Dios, hasta que hizo su primera creación o engendramiento, acordémonos para el arianismo lo mismo, que fue el Hijo, antes no era Padre hasta que creó el Hijo, y de ahí lo hace copartícipe de él y comienza la creación, y el Hijo crea al Espíritu Santo. Habiendo recordado lo que hemos estudiado las dos clases pasadas, vamos entonces a la clase de ahora y vamos a ver en este segundo módulo el adventismo y sus orígenes protestantes, y no solamente trinitarios, también vamos a ver orígenes protestantes arrianos, los pioneros y la doctrina, y después la eterna divinidad, Cristo Hijo de Dios, el Padre, el único Dios verdadero. Y en estas son 70 diapositivas aproximadamente, sin contar el material de las otras clases, donde vamos a enfatizar más sobre el Padre y el Hijo, y después un material sobre el Espíritu Santo, que son como 70 diapositivas más que no están en este blog, específicamente del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, lo tenemos, lo conocemos, lo comprendemos, ¿cierto? Y vamos a leerlo, aunque lo tengo ahí, voy a buscarlo en la Biblia. Y acá nos presenta algo interesante, Apocalipsis 12, 17. Y entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Acordémonos, ¿qué mujer es esta? Son las iglesias protestantes que sostenían en su tiempo la verdad. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nosotros sabemos por historia denominacional que los pioneros adventistas vienen de iglesias protestantes. ¿Cuáles iglesias? Bueno, tenemos la mujer, las iglesias protestantes, ¿cierto? Y deriva. Tenemos para los años 1800 los metodistas, los bautistas, los congregacionalistas, la Conexión Cristiana, los presbiterianos, los episcopales, Iglesia Reformada Holandesa, luteranos, amigos. Y podemos seguir, la lista siempre es grande, de las iglesias que existían para los años de 1800, ¿ya? Encontramos entonces, comenzando con nuestra hermana Guay, la pionera. La hermana Guay venía de una familia metodista, ¿ya? Ella venía de una familia metodista. El metodismo tiene un libro, que es este, lo pueden ver, el libro de la disciplina de la iglesia metodista,
Ese libro ha sido en diferentes años, han estado cambiando un poco la doctrina, pero vamos a ver qué era lo que creían los metodistas para los 1800. No han cambiado mucho, pero han quitado algunas secciones. ¿Y qué era lo que creía la hermana White, siendo ella metodista y sus padres metodistas? Tenemos aquí, en el artículo 1, como título, la fe en la Santa Trinidad, ellos dicen, solo existe un Dios viviente y verdadero. Entonces, aquí nos conectamos, solo un Dios viviente y Dios verdadero. Arrianismo, trinitarismo. Eterno, sin cuerpo, a ella nos vamos conectando. Los que dicen que no tienen cuerpo, el trinitarismo. O partes corporales, de poder infinito, sabiduría y gracia. El creador y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en unidad a esta deidad existen tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos que el libro de la disciplina metodista tiene corrientes católicas trinitarias. Habíamos visto, por eso aquellos que se acaban de conectar y no vieron la clase 1 y la clase 2, no conectarán. Aquellos que ya lo han visto, aunque sea por Facebook, que le hemos colocado, vemos la conexión. Esta interpretación es directamente a la Trinidad Católica. Vemos aquí, si ustedes pueden mirar el libro de la disciplina, hay una versión en el 2019, pero está la versión de 1784. Yo tengo juntas versiones, ustedes pueden buscarlo, pueden descargarlo si quieren. Si quieren el material, lo tengo completamente todo en PDF. Y mira la diferencia de las dos. Vamos a la del 2019. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, creador y preservador. En 1784, solo existe un solo Dios viviente y verdadero, eterno, sin cuerpo o partes corporales. ¿Vemos? Esa parte sin cuerpo o partes corporales no está en la de 2019. Entonces, si ustedes se descargan el libro del 2019, dicen, hermano Brian, pero esto no está ahí, tú lo mostraste. Ahí estoy mostrando las dos. 1784, los tiempos de la hermana Guay, se creía que Dios era sin parte, sin cuerpo, era una masa, era un espíritu ahí. Y eso era lo que se creía en el metodismo para 1784. Ahora hubieron esos cambios. Esto es interesante porque cuando nosotros leemos ciertos párrafos de la hermana Guay, ella menciona unas frases que aquellos que no saben de dónde venía la sierva de Dios, no le hacen tanto énfasis. Por eso mostré primeramente lo que creía el metodismo referente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es la corriente trinitaria católica. Vi un trono, dice ella, y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si el Padre tenía forma como él. ¿Qué le pregunta la hermana White? Chicos, colportores, conecten si el Padre tenía forma como él. ¿Por qué la hermana White pregunta esto? Bueno, aquí está la respuesta. Porque ella venía del metodismo. Y el metodismo decía en 1784, hasta cierto punto de la historia, que el Padre es sin cuerpo o partes corporales. Como era lo que enseñaban, ella, en su ignorancia y al mismo tiempo en su deseo de descubrir las verdades que se les presentaba, es, le hace la pregunta al Hijo. Bueno, ¿quién más sino Cristo para responder eso, no? Él dijo que la tenía, pero que yo, o sea, ella, no podía contemplarla, porque dijo, si llegase a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Entonces, ella quiere salir de esa duda y hace esta pregunta. También tenemos aquí
tendremos que hacer frente a enseñanzas erróneas. Ella dice, una vez tras otra tendremos que enfrentar con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad, ¿ya? ¿Por qué ella escribe específicamente? Algunos dirán, ¿dónde está el Espíritu Santo en este párrafo? Tranquilos, vamos poco a poco. Ella escribe párrafos específicamente al Padre, escribe párrafos específicamente al Hijo, párrafos específicamente al Espíritu Santo, escribe párrafos para los tres en unión. Y porque no aparezca en un párrafo no significa que no estén en otros. Es como cuando leemos la Biblia. Si usted lee la escritura, hay momentos donde se menciona una cosa y después hay momentos donde eso se amplía más, cuando hablamos de un poco del Nuevo Testamento. Y porque Pablo no menciona a Cristo en un texto bíblico, no significa que en otras partes donde él escriba no esté. Lo mismo con el Espíritu Santo. Pero aquí ella hace énfasis en esto, acordémonos, por su línea metodista. Tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. Cristo declaró, yo y el Padre uno somos. Sin embargo, fue el Hijo de Dios el que vino al mundo en forma humana. Poniendo a un lado su ropaje real y su corona regia, vistió su divinidad con la humanidad, al fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Ya? Porque ella escribe esto, nos retrocedemos, volvemos a mostrar, sin cuerpo o partes corporales, hablando del Padre. Ella le hace la pregunta específica a Cristo, referente al Padre, y aquí se le menciona también a Cristo. Y ella dice claramente, tanto el Padre como el Hijo tienen una personalidad. ¿Por qué? Porque según el libro de la disciplina de la Iglesia Metodista, el Padre o Dios es una sustancia y de esta sustancia viene el Hijo y viene el Espíritu Santo. Trinidad católica. Y es por eso que ella hace un énfasis aquí referente al Padre y hace un énfasis aquí referente a Cristo. Sigo leyendo. Otro error peligroso. Estos son párrafos de la hermana White solo porque ella, eh, de las corrientes que ella vienen, ¿ya? Voy a mover aquí que no me deja ver esto. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existía antes de su venida en este mundo. Y acordémonos que esta es otra corriente que se atacaban en los tiempos de los pioneros, donde decía que Cristo existió a partir de María en adelante. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y, sin embargo, contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a su relación con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia anterior de su humanidad. A esto va conectado. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable. No solo rebaja nuestros conceptos de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Al par que esto hace tanto más peligroso, dicha teoría la hace también más difícil de combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las sagradas escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría ser yema en ellos. Ninguna persona que haya aceptado este error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. Vemos corrientes que existían y ellas hablan sobre esa corriente y al mismo tiempo, como ella habla, también
en contra de la corriente metodista. ¿Quiénes pertenecieron al metodismo? Dentro de los pioneros tenemos a varios pioneros que pertenecieron al metodismo. Tenemos a Federico Wessler, 1840. 8 años después de su matrimonio, Wessler fue ordenado ministro de la Iglesia Metodista Episcopal. Comenzó a leer los escritos de William Miller y al final del 42 estaba convencido del mensaje de la pronta segunda venida de Cristo. Y su congregación en Washington también lo aceptó. Fue el primer pastor en aceptar el sábado que le predicó Rachel Hodgkin Preston. Fue el primer, acordémonos, el primer pastor adventista que aceptó el sábado. ¿Por qué? Porque creía en el advenimiento de Cristo. Por eso decimos el primer pastor adventista. Pero él era un pastor metodista. Sabemos entonces que podemos encontrar referente a la divinidad por Federico Wessler cuando hablamos que era pastor metodista. También tenemos a Juan Wington. La pronunciación siempre me mata. Dice, la fecha de su nacimiento fue un pastor estadounidense reconocido por ser el primer presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Primer presidente de la Asociación General. Era metodista, lo mismo que la hermana White venía del metodismo. Seguimos entonces mirando que otros pastores venían del metodismo. Pastor Iran Edson fue uno de los primeros expositores proféticos adventistas y evangelistas itinerantes. En el verano del 43, cuando los predicadores adventistas Miller y Jethro Hymet, Charles Fitz y Thomas Barry celebraron reuniones en carpas de Rochester, Nueva York. Edson asistió a estos servicios y leyó su documento, Las buenas nuevas del reino que está cerca. En un manuscrito inédito se refiere a la nueva doctrina millerista que aceptó en el 43 cuando los metodistas rechazaron. Entonces, ¿de dónde viene el pastor Iran Edson? Metodista. La enseñanza millerita de la inminente segunda venida de Cristo y expulsaron a los miembros que la aceptaron. Irán y Esther comenzaron a celebrar reuniones en su casa y muchos asistentes experimentaron la conversión. Entonces, ¿de dónde era el pastor Irán Edson? Metodista. Josías Smith, interesante, el pastor Josías Smith, bastante conocido también por algunos que estudian la historia denominacional, un pastor que dio su vida por la obra. Dice, en la probabilidad, Liz reveló por primera vez su predicción de la caída del Imperio Otomano en algún momento de agosto de 1844, basándose en su interpretación de la sexta trompeta en Apocalipsis 9. El libro, el libro también lo encaminó, perdón, el libro también lo encaminó hacia la eminencia millerita, provocando una pequeña sensación incluso en Vermont. Un mes después de la publicación del libro, el Vermont Vermont Telegram, perdón, anunció que parece que otro escritor, un tal Josiah Smith, ha estado haciendo predicciones similares a de William Miller con respecto a 1843. Esto es un periódico, ¿ya? Vermont Telegram. Y es interesante porque cuando estudiamos un poco, ¿por qué creemos que día por año es una aplicación dentro de la profecía? Vemos que Leach utiliza, o sea, Leach, el día por año para mostrar la caída del Imperio Otomano por Apocalipsis 9. Y con eso se demuestra de que sí,
es válida la interpretación de día por año en lo que es la profecía. Vamos entonces a los bautistas. Confesión Bautista de Fe, 1689. ¿Quiénes eran bautistas? Tenemos al pastor Jorge Butler, tenemos a Andrews, Guillermo Miller y Urias Smith. ¿Qué creían los bautistas? Acá está en el capítulo 2, perdón, de Dios y la Santa Trinidad. ¿En qué libro? Este libro lo pueden descargar en PDF, se puede encontrar. Si lo compran en físico, mucho mejor. Yo no lo tengo en físico, lo tengo en PDF. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Leemos sin cuerpo, miembro o pasiones. ¿Quién? Dios único. Haciendo referencia a quién? Al Padre. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo o el Hijo. Y esto es interesante. Dios, tres subsistencias. ¿Qué nos está llevando? Otra vez, ¿a cuál de las dos corrientes? Ya ustedes saben. El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Es una subsistencia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Pero la esencia indivisa, el Padre, no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Repito, el Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces vemos, bueno, sigo leyendo de la amplitud, todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia a Él. Repetimos, el Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Quiénes venían de esta iglesia bautista? Butler, Andrews, Guillermo Miller, Urias Smith. Y pueden haber varios, pero son los más conocidos. Entonces, podemos hacer un análisis, chicos, colportores y los hermanos que se han conectado, de que lo que se enseñó para los años 300 y todos los temas que vimos anteriormente, siglo 3, 4, 5 en adelante, se siguió repitiendo en las iglesias protestantes. Iglesia congregacional. Se llama iglesia congregacional a cualquier iglesia cristiana protestante de origen calvinista que practica el gobierno congregacionalista. En este sistema, cada congregación maneja sus propios asuntos de manera independiente y autónoma. ¿De dónde proviene esta iglesia? Calvinista. Tenemos entonces aquí Juan Calvino. ¿Qué creía Juan Calvino? ¿Por qué? Porque la congregacionalista viene derivada de Juan Calvino. Pero a fin de que nadie sueñe con un Dios de tres cabezas, por favor cerremos audio. Cualquier comentario lo pueden hacer en la caja de comentarios. Yo no lo estoy viendo a ustedes.
ni piense que la esencia divina se divide en tres personas. Será menester. ¿Alguien tiene audio abierto? Voy a ver quién es. Hermano Javier Calfulén. Hermano Ya lo voy a Javier. silenciar. Ya lo silencié. Vuelvo a leer. Pero al fin de que nadie sueñe con un Dios de tres cabezas, ni piense que la esencia divina se divide en tres personas, porque él dice un Dios de tres cabezas, bueno, será menester buscar una definición breve y fácil, que nos desenrede todo error. Mas como algunos aborrecen el nombre de persona como si fuera cosa inventada por los hombres, será necesario ver primero la razón que tienen para ello. Respondo que ambas cosas son verdad. O sea, que el Hijo de Dios, porque el Verbo es engendrado del Padre antes del tiempo, pues aún no me refiero a la persona del mediador. ¿Qué enseñaba Calvino? ¿Ya? Él dice a la Trinidad Católica, parece un Dios de tres cabezas, ¿cierto? Porque es una usía y aquí sale uno, sale el otro, sale el otro. Él dice no, pero el Verbo es engendrado, el Hijo de Dios, el Verbo es engendrado del Padre antes del tiempo, atemporal. Entonces vemos aquí lo mismo, corriente trinitaria y corriente arriana. Antes del tiempo, dicen los dos, el Padre estaba y después se engendra por el trinitarismo, repito, una emanación, por el arrianismo, una creación, el Hijo, atemporal, antes del tiempo mismo. Esto es lo que enseñaba Juan Calvino. La iglesia congregacional es derivada de Juan Calvino, ¿ya? ¿Quiénes eran de la iglesia congregacional? Tenemos aquí entonces a Charles Fitch. ¿Quién fue Charles Fitch? Tras la muerte de sus dos hijos, Fitch escribió: un compañero predicador del segundo advenimiento el 25 de enero del 44. Me he convertido completamente a la verdad bíblica de que los muertos no saben nada. Interesante. Tuve una disputa sobre eso. Perdón, estoy un poco agripado. Dice, me, consider- me considerarían la declaración Babilonia ha caído, pronunciado por Charles Fitz en su sermón apasionado el 26 de julio de 1843, titulado Salí de ella, pueblo mío. Entonces, ¿a quién se le imputa Babilonia caída? Charles Fitz, como el cumplimiento de una profecía apocalíptica. El segundo de los tres mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. El pasaje que más claramente que ningún otro reveló la identidad y propósito de su movimiento como preparación para la segunda venida de Cristo. Entonces fue un hombre utilizado por Dios, Charles Fitch, pero viene de la iglesia congregacional derivado de lo que es el calvinismo. Arduo predicador de la segunda venida de Cristo, dice, me falta esta parte. Él y un compañero ministro, Apolo Alert, crearon la tabla de 1843, que ilustraba los principales argumentos para la venida de Cristo del 43. Esta tabla pronto se convirtió en la principal representación visual que usaban los milleristas. Representaba la estatua de Daniel 2, la bestia de Daniel 7, 8 y varias otras ilustraciones de los libros de Daniel y Apocalipsis. Aquellos que han estudiado un poco la historia y chicos colportores estudian historia denominacional, de donde proviene la iglesia, y se van a encontrar unos pendones donde aparecen eh, el Daniel 2, la bestia de Apocalipsis. Incluso Fish antes de ello crea una de madera que era desarmable para explicar Daniel 2. Es una historia bastante interesante, pero él fue uno de los creadores de estos pendones. Vamos entonces a los presbiterianos. Estamos analizando de dónde vienen los pioneros adventistas y qué creían esas iglesias de donde ellos venían. Los presbiterianos son una rama del protestantismo calvinista, caracterizada por un gobierno eclesiástico dirigido por ancianos, presbíteros, elegidos,
basa su fe en la soberanía de Dios, la autoridad suprema de la Biblia y la salvación por la gracia. Tienen un enfoque reformado, con fuertes influencias a Juan Calvino y John Snow. Ya vimos que creía Juan Calvino, ¿no? Pero vamos a ver John Snow. ¿Quién fue este reformador? Dice, confesamos, dice él, y reconocemos un solo Dios, el cual solo debemos aferrarnos, a quien solo debemos servir, a quien solo debemos adorar y a quien solo debemos depositar nuestra confianza, quien es eterno, infinito, inconmensurable, incomprensible, omnipotente e invisible. Un solo Dios, uno en sustancia y sin embargo distinto en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por a quien confesamos y por no, y creemos que todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, han sido creadas. Se mantienen en su ser y son gobernadas y guiadas por su inescrutable providencia, para tal fin como su eterna sabiduría, bondad y justicia las han destinado para la manifestación de su propia gloria. La confesión de yo. Entonces, ustedes recordarán, para no hablar tanto, lo que hemos estudiado y conectarán bajo qué línea viene John. Y los presbiterianos vienen Juan Calvino y John. Y juntos tienen una interpretación de lo que es la divinidad o la interpretación trinitaria. Si el Padre no fuese el único Dios, sería Padre de sí mismo, dice él. Respondo que no hay ninguna inconveniente dentro del orden y graduación que hemos señalado, en que el Padre se llama Dios de una manera particular, porque no solamente ha engendrado él de sí mismo su sabiduría, sino también es Dios de Jesucristo en cuanto a mediador. Entonces, esto es interesante. El Padre es Dios de Jesucristo porque lo engendró y es Dios de Jesucristo como mediador. ¿Ya? Conecten con lo que hemos estudiado anteriormente. Como más para extenso trataré luego, porque después que Cristo se manifestó en carne, se llamó Hijo de Dios, no solamente en cuanto fue engendrado antes de los siglos como verbo eterno del Padre, sino también en cuanto tomó el oficio y la persona de mediador para unirnos con Dios. Entonces él dice, Cristo es hijo porque el Padre lo hizo hijo por engendramiento. Acordémonos, la palabra engendramiento se puede decir tanto creación como emanación, lo utilizan los arrianos y los trinitarios de la misma manera. Dice que no solamente cuando se humana, sino anterior, porque Él lo engendró. Entonces, por eso Dios Padre es Dios de Jesucristo. ¿Ya? ¿Esto quién lo escribe? John o Juan. Vamos entonces a la conexión cristiana. Bueno, vemos aquí los presbíteros, ¿cierto? De algunos vienen de los presbiterianos. Vamos a la conexión cristiana. Y tenemos a José Bates. La conexión cristiana no existe actualmente. Dice la conexión cristiana fue un movimiento cristiano estadounidense que surgió entre los finales del siglo VIII y principios del siglo XIX, caracterizado por ser una unión de diversas iglesias denominacionales. Entonces fueron varias iglesias que se unieron. Se enfoca en la libertad de interpretación bíblica, la piedad personal y el nombre cristiano como único distintivo, expandiéndose por Estados Unidos y Canadá para los 1800 y 1830. Su surgimiento fue de la iglesia metodista. Este movimiento ya no existe, pero existió y venía del metodismo. José Bates, un ministro metodista ordenado que se unió al movimiento miguelista alrededor del 43,
Fue durante algunos años una figura destacada en el desarrollo principal del adventismo sabatorio. Acordemos, José Bates lee los escritos sobre el sábado y él comienza a escribir. La familia White toma los escritos de Bates, aceptan el día del Señor, el sábado, y después la hermana White habla o escribe sobre él. Pero también tenemos a Jaime White. No hablamos mucho, no tengo del pastor White, porque es conocido por la mayoría de los colportores que están acá. El pastor White venía de la conexión cristiana, lo mismo que José Bates, y todas estas vienen del metodismo. Entonces, la misma definición de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos aquí entonces una lista de iglesias de los reformadores, ¿ya? En el siglo XVIII tenemos que existían, ¿no? Para ese tiempo, la luterana, tenemos la calvinista y tenemos la anglicana. Iglesias que nacieron para esa fecha, la bautista, en esos años de 1800, 1700, las metodistas y los metodistas y hermanos. Iglesias nacidas entre el siglo XVII y XVIII, y iglesias nuevas que nacen durante 1800, los discípulos de Cristo, los adventistas, los mormones, el ejército de salvación, Jesucristo, bueno, la iglesia mormona, Jesucristo de los santos de los últimos días, y los testigos de Jehová. Entonces está anterior, durante y después de 1800 en adelante surgen estas. Ya las más antiguas obviamente es la luterana, la calvinista, la anglicana. De ellas deriva, viene la bautista, los metodistas y hermanos. Y ya para los 1800 en adelante tenemos entonces las iglesias más conocidas que tenemos aquí. Tenemos entonces Trinidad y Arrianismo. Dios Padre es el único Dios verdadero, sin cuerpo o con cuerpo. Estuvo solo antes que decidió crear o engendrar al Hijo. Según la corriente trinitaria católica, dice, no, es que no estaba solo, porque estaba el Hijo en él. Entonces, cuando usted escucha a una persona que dice que Cristo es eterno porque estaba en el Padre, la conexión directa es Trinidad Católica, una sustancia y emanó algo. Esa sustancia que emanó es Cristo. Cristo es eterno porque estaba en la sustancia, estaba en el Padre, ¿ya? Y utilizan el ejemplo, así como Eva salió de Adán, como lo dijo San Gregorio. Cristo es engendrado o creado. Esto es que Él tiene existencia por la intervención del Padre, antes del tiempo mismo. Él fue un sacrificio para calmar la ira del Padre. Y esto es interesante, pues lo vamos a ver. Obviamente no en este material, pero vemos que en el plan de redención y todo eso lo vamos a conectar. Pero aquí decimos que solo por la intervención, es lo que dice el arrianismo y el trinitarismo católico, solo por la intervención del Padre, Cristo existe. Eso es lo que le dice la Trinidad y el arrianismo. Si el Padre no hubiera intervenido en un punto antes de la misma eternidad sin tiempo, entonces Cristo no existiría. Es la conclusión que llegan estas dos corrientes. Una sola sustancia. Esto es que Él tiene existencia por la intervención del Padre. Esto es derivado del Padre o creado de la nada según el arrianismo. El Espíritu Santo es una emanación del Padre y del Hijo. Dice, tiene existencia por la intervención del Padre y del Hijo. Esto sea de su amor o una tercera cosa de cada uno que se combina formando un solo ser distinto a ellos, ¿ya? No es que el Espíritu Santo emana del Padre, emana del Hijo, y si tiene pensamiento propio, esto pero es una emanación del Padre, una emanación del Hijo. Cuando escuchamos esto, recordémonos, ¿de a dónde viene? Trinidad católica. No, que Cristo existió porque el Padre lo quiso así, arrianismo.
Y también Trinidad, o sea, están conectados en ese ámbito de que hubo un tiempo donde no estaba y después de un tiempo para acá sí existió. Vamos con Guillermo Miller, esto es interesante. Creo en un Dios viviente y verdadero y que hay tres personas en la divinidad, al igual que existe en el nombre, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y si alguien me pregunta, ¿cómo estos pueden existir? Le diré cómo las tres personas de Dios triuno están conectadas. Guillermo Miller no hace mucho énfasis en lo que es su creencia de los tres seres de la divinidad, está dedicado más a predicar la segunda venida de Cristo. Tenía muchos amigos de diferentes corrientes, pero él escribe esto referente a la divinidad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a entrar entonces del segundo módulo, al otro apartado, lo que creían los pioneros adventistas iniciales, arrianos y trinitarios. Acá en este módulo vamos a ver, en el segundo módulo que estamos viendo en este apartado, vemos de las iglesias donde ellos venían, las iglesias que ellos creían, a las iglesias que ellos pertenecían. Y después vamos a ver qué escribieron ellos referente a lo que es la divinidad. Pero ese será, si Dios lo permite, para mañana, anhelando que tenga voz para seguir con esta capacitación. Oremos al Señor. Quedamos en la diapositiva. Acordémonos, chicos, hablo a los colportores, 76. Son 145, entonces todavía nos hace falta bastante tela que cortar. Yo siempre le digo a los muchachos, hay mucha tela que cortar en diferentes temas de lo que es la escritura. Que sea el Señor ayudándonos, fortaleciéndonos cada día, que podamos estudiar, no nos quedemos con lo que yo estoy presentando, chicos. No nos quedemos con ellos, colportores. Estudien, agarren este material, investiguen, descarguen los libros en PDF. Algunos se encuentran gratuitamente, otros en un material que estoy haciendo, toca comprarlos. Entonces hay que dedicarle economía al estudio. Algunas cosas son gratis y otras no. Que sea Dios ayudándonos, fortaleciéndonos y que podamos cada día capacitarnos en lo que son las cosas del Señor. Vamos a hacer una oración y quiero pedirle a uno de los colportores aquí presentes. Voy a ver, tenemos a varios hermanos, pero quiero pedirle al hermano Robert que nos dirija en oración, por favor, para terminar. Hermano Robert. Oremos. Padre bueno que moras en los cielos, amado Dios, ante ti nos presentamos para darte las gracias por el día que tú nos concedes, porque comenzamos nuestras tareas recibiendo, Señor, esta instrucción valiosa, esta instrucción que tú nos permites entender para fundamentarnos, Señor, y cada día tener la certeza de que caminamos por la vía correcta, por el camino correcto. Gracias, Señor, por tu conocimiento. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, para poder aprovecharlo y también ayudar a otros de salir del error. Deseamos, Señor, que nos confirmes en tu iglesia, que nos confirmes en la fe y hacia cada uno de mis hermanos que se encuentren conectados y aquellos que verán también la transmisión por otros medios. Deseamos tu bendición para todos hoy. Te lo rogamos y le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que sea el Señor guiándonos y fortaleciéndonos en este día. Voy a subir después el video a Facebook, por si alguno de los colportores quiere volverlo a ver y los hermanos que están acá. Dios los bendiga, feliz día para todos, el Señor los guarde. Nos vemos mañana por la misma hora y agradeciéndole a nuestra hermana Male por el Zoom, por el mismo canal. Ajá.